somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Los libros que leemos es una nueva sección que tendremos acá en YouTube, donde te quiero contar un libro que me leí y que me encantó, mis principales conclusiones y cuál fue como mi aproximación con el libro. Quiero primero hacer un paréntesis. Hay algo en mi mente que no me va a dejar seguir avanzando y es que sí, tengo el mismo outfit del video anterior. ¿Por qué? Porque grabé los dos videos el mismo día. Así es la vida del emprendedor. Ustedes podrían creer esto de que algunos de nosotros nos cambiamos de ropa, pero el contenido se grabó el mismo día. Seguramente sí. Así que no me quise cambiar, quise que supieran esto para enfrentar ese miedo al rechazo. Porque aunque ustedes no lo crean, uno detrás de esta pantalla inclusive piensa en ese tipo de cosas, como la gente va a notar que tengo el mismo uso del video anterior. La realidad es esta, el video se grabó el mismo día, así que así es la vida. Vamos a empezar con los libros que leemos. ¿Por qué les quise hacer esta sección de los libros que leemos? Por dos motivos. El primero es porque en Latinoamérica no somos grandes lectores y me parece chévere hacerte esta sección para que tú empieces a coger ese amorcito y esa curiosidad de leerte los libros que yo por acá te recomiendo. Además, porque es una de mis pasiones, yo estoy fuera del promedio de lectura de Latinoamérica, pero es porque amo leer, me encanta, es una de esas cosas que disfruto de manera innata y me gustaría pegarte un poquitico de eso. Y lo segundo es porque quiero que aunque no te leas el libro, puedas tener herramientas de las que yo aprendí con el libro para que las apliques en tu día a día. Así que sin más preámbulo, comencemos. El libro del que quiero hablarte hoy se llama Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Esta es la autora que también escribió Comer, Rezar, Amar, este famoso libro que después se convirtió en una película protagonizada por Julia Roberts, que si todavía no te la has visto, es una película súper recomendada. Calificación subjetiva hecha por mí del libro, 10 de 10. Es este típico libro que tú empiezas a leer y terminas casi que subrayándolo todo porque tenía un montón de información valiosa. Primero te quiero contar como las generalidades del libro. Elizabeth Gilbert en este libro habla de vivir una vida creativa. Pero es importante que no confundas el vivir una vida creativa con vivir de esa creatividad. Muchas veces cargamos a nuestras pasiones con la responsabilidad de mantenernos. Y si yo te pudiera dar como la conclusión más valiosa que me dejó este libro, es que no tienes que ponerle el peso a tus pasiones de que te mantengan o de que te hagan súper exitoso. Simplemente de disfrutarlas, de vivir una vida creativa, porque la creatividad que tú vives en ciertos aspectos se expande a otras áreas de tu vida. Así que sin más preámbulo, te quiero contar 10 frases súper poderosas que me encontré en este libro y mis reflexiones al respecto para que te dé un poquitico de curiosidad y digas, quisiera comprar ese libro. Frase número 1. Los tesoros que están escondidos en tu interior confían en que digas que sí. Seguramente has tenido estas ideas súper exitosas y que te imaginas que pueden ser espectaculares, pero crees que no tienes ni los recursos ni el tiempo para llevarlas a cabo, así que simplemente las dejas morir. Pero el libro habla mucho de que las ideas te eligen y que seguramente si tú tienes una idea en mente es porque esta idea vino del universo, de Dios, de como tú quieras llamarle, y llegó a ti para que tú la hagas una realidad. Y esta idea es consciente de que de pronto tú en este momento no tienes los recursos o el tiempo para hacerlo, pero que si por los laditos le vas trabajando, seguramente la llevarás a cabo. Estos tesoros que llamamos ideas, pero que también pueden verse como habilidades, dones, sueños, están esperando que tú digas que sí y que te pongas las manos a la obra para que empieces a trabajar en ellas y las saques adelante. No necesariamente, como te decía en mi resumen ejecutivo del libro, tienes que ser exitoso con ellas, pero simplemente explorarlas y llevarlas a que sean una realidad. Segunda frase. Vivir creativamente, una vida guiada por la curiosidad y no por el miedo. Siento que la curiosidad es una herramienta súper importante y que hemos perdido los seres humanos en nuestra cotidianidad. Se nos olvida tener esa curiosidad que teníamos cuando éramos niños, como esa curiosidad de preguntarnos por qué pasa esto, por qué el mundo funciona de esta manera,
puedo yo hacer las cosas diferente, puedo crear algo que me permita hacerlo más rápido o hacerlo diferente o hacerlo mejor. Y la curiosidad es parte fundamental de vivir una vida creativa. Cuando tú permites que tu vida esté guiada por el miedo y por esas sensaciones de no quiero hacerlo porque creo que no va a salir lo suficientemente bien, entonces te privas de vivir una vida creativa. La curiosidad es parte fundamental de explorar esas pasiones, habilidades, sueños y metas que tú tienes, y no necesariamente van a salir maravillosas, pero tuviste la curiosidad de explorarlas. Cuando sientas que quieres hacer algo creativo, pero te ataca ese miedo, vas a usar una herramienta que dice Andrés Parra que a mí me encanta, y es preguntarte ¿y qué pasa? Vamos a poner un ejemplo simple. A mí me gustaría probar la cerámica, siento que me gusta, yo veo videos de esos, o yo vi la película de Ghost donde ellos están así alrededor del torno amasando la cerámica y dije, eso me parece interesante, pero te ataca ese miedo de, ¿y yo para qué voy a hacer cerámica? ¿Eso para qué me va a servir en la vida? Y vas a usar lo que Andrés llama esta pregunta así pasitico que le haces a tu ego y le preguntas ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no eres súper exitoso con la cerámica? ¿Y qué pasa si te encanta la cerámica y decides comprarte un torno? ¿Y qué pasa si esa cerámica se vuelve tu hobby favorito los fines de semana? Cuando empiezas a responderle desde el alma a tu ego esas preguntas de ¿y qué pasa? Te das cuenta que la mayoría de cosas que tú te pones como trabas mentales y que son estas representaciones de tu miedo simplemente son un límite que te estás poniendo tú solito, pero no un límite real. Tercera frase. El contrato con la creatividad implica que así como las ideas llegan, se van. En el libro, Elizabeth dice algo muy chévere, y es que a veces las ideas están como flotando en el universo y están por ahí buscando a un huésped que las haga realidad y que esté dispuesto a decirles que sí. Entonces las ideas van como andando por ahí y ¡pum!, te entran a tu cabecita y tú dices, ay, sería maravilloso montar una línea de ensaladas, pero tú dejas pasar esa idea y simplemente no la exploras. Y luego a los meses, no sé si esto les ha pasado, pero hay alguien cercano a ustedes o no necesariamente tan cercano que tiene una idea muy parecida. Básicamente, Elizabeth atribuye esto a que las ideas en realidad están buscando a alguien que esté dispuesto a decirles que sí. Y cuando tú no les dices que sí, las ideas van y empiezan a buscar a otra persona que esté dispuesto a hacer la realidad. Esto a veces pasa muchísimo. Y yo no sé si tú creas en esta energía, en el universo, en Dios, pero yo sí creo que a veces es coincidencia o diosidencia que muchas veces tú tenías una idea y luego otra persona cercana a ti la desarrolla. ¿Por qué? Porque esa idea estaba buscando a alguien que estuviese dispuesto a decirle que sí. Para más detalle de la historia súper interesante, deberían leerse el libro. Cuarta frase. Si un milagro único no se vuelve a repetir, ¿vale la pena crear? Hablemos de esto. Elizabeth Gilbert dice, yo había escrito 3 libros antes, si la memoria no me falla, antes de escribir mi cuarto libro, que fue Comer, Rezar, Amar. ¿Qué posibilidades hay de que uno, siendo escritor, escriba un libro que después lo terminen convirtiendo en película y se vuelva como todo este referente mundial? No lo sé. Y Elizabeth la verdad es que tampoco lo dice en el libro, pero sí dice que muchas personas dejan de crear porque después de una cosa súper exitosa creen que el mundo les va a exigir nuevamente un éxito. Y seguramente sí. O sea, hablemos de los cantantes. ¿Por qué tantos cantantes desaparecen después de su mejor éxito? Porque tienen miedo de no poder crear algo igual de espectacular. ¿O por qué los autores dejan de escribir después de su mejor libro? Porque tienen miedo de no poder crear algo igual de espectacular. Y así nos pasa a todos los seres humanos. Hacemos algo magnífico, maravilloso, súper exitoso claramente en el concepto del mundo, pero se nos olvida que el proceso de crear implica simplemente tú hacer algo que tú consideras maravilloso y entregárselo al universo con esa energía de que sea lo que Dios y el universo quieren que sea. Camilo, el cantante colombiano, habla mucho de esto en su proceso de hacer su música. Él decía que antes creaba música como con la expectativa de ay, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir en números? ¿Qué va a pasar? Y ahora él simplemente crea su música y se la entrega al universo. Eso me parece maravilloso, pero es un ejercicio complejo de hacer y un ejercicio en el que requerimos mucha conciencia para hacerlo, como conectados con esa sensación de yo creé,
yo estuve como en la capacidad de confiar en mi creatividad y ahora se lo entrego al universo y que le vaya como le tenga que ir. Quinta frase: las personas necesitan encasillarte para ordenar el caos de la existencia. Elizabeth dice que a veces las personas necesitan ponerte una etiqueta. Y cuando tú quieres vivir de otra etiqueta, entonces eso como que los conflictúa. Ella decía que ella siempre soñó ser escritora y hizo su carrera pensando en ser escritora. Ella nunca quiso ponerle la responsabilidad a su escritura de mantenerla. Por eso tuvo muchos trabajos como en paralelo, cosas varias que simplemente la ayudaban a mantenerse, pero que le permitían ser escritora y trabajar en su pasión. Les voy a confesar como algo que a mí me pasa y un pensamiento que me llegó con esta frase. Yo tengo la etiqueta de ser ingeniera y cuando yo empecé este proyecto, Un Café con Amor / Amani, yo pensaba mucho en la gente va a decir como, pero esta vieja no es psicóloga, porque me está hablando de temas de autoconocimiento, gestión emocional, crecimiento personal, pero era esa idea que yo tenía en mi corazón que quería llevarse a cabo y que quería salir a la luz. Y lo empecé a hacer, obviamente con este miedo de la gente me va a etiquetar como la ingeniera que está haciendo ahora cosas como astrales. pero parte del confiar uno en sus ideas es que el mundo es el que necesita las etiquetas para encasillarte, pero tú realmente no te puedes casar con tu etiqueta. Yo obviamente he estudiado un montón de cosas para poder traerles a ustedes información de valor, pero sigo teniendo esa etiqueta de ingeniera y amo esa etiqueta, porque esa etiqueta es la que me ha permitido tener cierta estructura para poder desarrollar este proyecto. Próximamente tendré también mi etiqueta como coach, eso me emociona muchísimo y cuando la tenga les estaré contando para poder empezar mis procesos de acompañamiento por acá. Pero la realidad es que a veces el mundo es el que necesita esas etiquetas, tú no las necesitas, tú puedes desarrollar una vida creativa y ser el alfarero que de trabajo es ingeniero electrónico. Puede ser lo que quiera hacer, dice Barbie. Sexta frase: si practicas, mejoras, sea lo que sea. No por nada existe este dicho de la práctica hacia el maestro. Es muy importante que a lo que sea que te apasione, a eso que tú quieras desarrollar como tu vida creativa, también le pongas un poquito de práctica. Si tú cantas el día 1, no vas a ser Celine Dion, eso sí, créemelo. Pero si tú practicas y practicas y practicas, cada día serás mejor en tu oficio. Ahora, es importante que tú no practiques buscando el resultado. Si tú quieres ser Celine Dion, pero arrancaste con una voz promedio y tú todo el tiempo estás practicando para lograr ser Celine Dion, seguramente puede que en algún momento del camino te rindas porque dices, no voy a llegar a esa meta que yo me propuse. Pero lo importante de la vida creativa es disfrutarse el proceso y disfrutarte ese camino de empezar a cantar más hermoso. Seguramente no llegues a ser Celine Dion, pero llegues a ser tú. Y eso es muchísimo más valioso que, bueno, no podemos decir que es muchísimo más valioso que llegar a ser Celine Dion, la comparación está un poquito errada, pero sí es muy valioso y hermoso que tú llegues a ser tu mejor versión evolucionada en esa vida que quieres vivir de manera creativa. Otro ejemplo por acá, tratándose de esto de estar en redes sociales. Seguramente el primer video que hagas no va a ser el video más maravilloso. Mi primer podcast, que de hecho todavía existe, si ustedes van a Spotify y Apple Podcast y buscan Un Café con Amor, van a encontrar el primer capítulo que se llama Deja de ser Superman. Es un capítulo que suena súper diferente a lo que yo hago hoy en día, pero es parte del proceso. Si uno practica, se va volviendo cada día mejor. O inclusive hagamos otro ejemplo, mi primer video de YouTube, este apenas es el cuarto, pero yo siento que en el primer video sonaba como súper estructurada. Ya ahorita estoy sonando más yo, o sea, si ustedes tienen una conversación conmigo en el día a día, así suena una conversación conmigo. Entonces cada día yo siento que me voy desenvolviendo mejor y la práctica, como decía al principio, hace al maestro. Frase 7. Quienes a pesar de no tener los recursos, llámese tiempo o dinero, siguen creando es porque su creatividad les importa. Hablábamos en uno de los primeros puntos, en una de las primeras frases, que a veces nos limitamos mucho a llevar nuestras ideas a cabo porque no tenemos los recursos. Pero si tú quieres vivir una vida creativa, tú vas a buscar los modos para poder hacerlo.
y eso significa que esto realmente te importa. Si tú estás esperando a que te llegue la super cámara, el super trípode para ponerte a grabar videos, entonces seguramente es porque no te importa tanto lo que quieres hacer a través de eso. Es importante que entiendas si esto sí te importa, porque muchas veces hacemos cosas con los super recursos y como con la super estrategia, pero en realidad de fondo no nos importa tanto. Mientras que hay otras cosas como pintar mandalas que nos encantaría hacerlo y que sin importar que no tengamos los mejores recursos, los colores ultra Prismacolor así perfectos, pues lo podemos hacer con los colores que compramos en la cacharrería y va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso lo que demuestra es que eso que tú quieres hacer de manera creativa te importa y te importa mucho. Frase 8. Tienes que aprender a convertirte en alguien mediocre, pero increíblemente disciplinado. Olvídate de ser perfecto. Esto sí que para los perfeccionistas es difícil, porque nosotros no nos gusta que la gente sea mediocre ni nosotros ser unos mediocres. Pero el perfeccionismo lo único que te lleva es a veces a paralizarte y a buscar el momento perfecto para empezar a hacer las cosas o buscar las condiciones perfectas. Y las condiciones perfectas, la realidad es que no existen. Yo no lo llamaría ser mediocre, pero sí hay que aprender a salir con estos MVPs, con estos minimum viable product, producto mínimo viable, para poder así como empezar a iterar en esa versión maravillosa que tú quieres sacar de algo. Yo entreno con Silvi Araujo y yo la conozco desde la pandemia. Ella en ese momento en la pandemia, no sé si ustedes saben quién es, pero la pueden ir a buscar a redes sociales. En ese momento de la pandemia, ella todavía no tenía sus planes de entrenamiento y lo primero que ella sacó era una página web. Hoy en día es rarísimo que tú pienses en sacar algo en una página web, algo como de este estilo, como de entrenamiento, pero ella se lanzó y lo hizo. Y ella muchas veces ha hablado de que esa no era la versión inicial que ella esperaba sacar así maravillosa, súper producida, pero fue el inicio, el MVP. Y ahora, si ustedes ven la aplicación tan maravillosa que ella tiene, es una cosa espectacular. Pero para poder llegar a esa aplicación, ella tuvo que hacer su página web, su MVP. Tienes que entender que no se trata de ser mediocre o de ser ultra perfeccionista, sino que se trata de disfrutarte el proceso e ir escaloncito a escaloncito avanzando. Y a veces uno lo que necesita para vivir una vida creativa y para construir el mejor jarrón en cerámica es empezar por construir una mini jarrita en cerámica. Y ahí va a empezar a crecer, 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 y ser disciplinado es lo que te va a dar la posibilidad de mejorar en ese oficio, no ser perfeccionista, porque es mejor hecho que perfecto. Frase 9. Se nos ha enseñado que la creatividad implica sufrimiento. Yo leí esto y me sentí súper identificada, porque yo siento que cuando tú ves entrevistas o es como información de temas de las personas que trabajan, por ejemplo, esto de crecimiento personal, ves como unas historias súper difíciles de vida. Y otra cosa en la que yo tuve mucha duda de si podía o no hablar de estos temas desde mi posición es que pues yo no he tenido ninguna crisis de vida, ¿saben? O sea, y Dios permita que nada extremo me pase, pero pues yo no he tenido una crisis así como, no sé, yo amo a Efren Martínez, de hecho mi certificación de coach la estoy estudiando con él. Efren pasó por las drogas y a través de su proceso con las drogas fue que él entendió que él quería ser psicólogo para crear un espacio en donde las personas no tuvieran que curar sus adicciones en casi un campo de concentración. Mentira, estoy mintiendo, Efren, perdón, pero casi que en un lugar así como súper difícil o oscuro, que fue el lugar al que él tuvo que llegar para curarse de su adicción. Cuando tú ves a otras personas que han pasado como por procesos de sufrimiento para hacer algo realmente creativo, pues tú a veces te imaginas que vivir una vida creativa implica mucho sufrimiento. Si no, pues que lo digan como que los mejores álbumes de los artistas y de los cantantes han sido como después de una crisis emocional súper fuerte. A veces creemos que necesitamos como vivir un proceso muy sufrido. Para poder crear algo maravilloso tenemos que darnos látigo, palo, y hemos convertido esto no solo en un sufrimiento como haber tenido un sufrimiento, sino también en que el proceso tiene que ser sufrido, que tenemos que llorar, que tenemos que sentirnos así como con un yunque en la espalda, y pues la realidad es que tal vez sí, pero no. O sea, obviamente yo no les voy a decir que en este proceso de hacer que Amani crezca yo no tengo mis días de sufrimiento, mis días de
uf, qué difícil es esto, pero por otro lado, pues también me gozo el proceso y me gozo venir acá a hablarles a ustedes en estos videos. Entonces, no siempre la creatividad tiene que venir acompañada del sufrimiento y hay que aprender a asociarla también con el disfrute, con la posibilidad de gozarte tu pasión sin tener como la expectativa de que eso es lo que te va a llevar a ser súper, hiper, mega exitoso. Frase número 10. Quien sufre cuando fracasas es tu ego. No hay nada más cierto que pensar que quien sufre cuando tú obtienes un fracaso en tu vida realmente es tu ego. Es tu ego el que dice, pudimos hacerlo mejor, esta canción podía sonar mejor, ese jarrón se podía ver más bonito, este video podría estar mejor editado. Pero todas esas cosas provienen del ego. Hay una partecita de ti, una partecita por allá escondida en tu interior que dice, pero lo hicimos, pero lo logramos, pero dimos el primer paso. También hay que aprender a escuchar a esa vocecita, no a la voz del ego, que es la que sufre y se martiriza porque siente que cada fracaso es algo súper doloroso y que simplemente nos va a hacer retroceder y que no vamos a seguir avanzando en ese sueño que tenemos. Además, también el ego es el que ve los fracasos como una caída, mientras que ese pedacito por allá oculto de tu alma es el que ve los fracasos como un aprendizaje. Y hay que aprender a conectarse con ese pedacito de tu alma que dice, oiga, qué chévere, fracasamos, pero aprendimos que podemos hacerlo mejor, aprendimos que podemos hacerlo diferente, porque cuando te centras en escuchar a tu ego, te centras en estos pensamientos de fracasé, me caí y yo de ahí no me voy a volver a levantar. Sin lugar a dudas, este es un gran libro, así que se los súper recomiendo. Se los tengo que mostrar así porque yo leo en la Kindle. La amo. Sí, si ustedes quieren que les deje una reseña de la Kindle, yo sé que no hago estas cosas, pero amo la Kindle, amo leer. Así que si quieren algún día un consejo sobre Kindles, por allí súper disponible en Instagram o por acá. Porque la verdad ha sido una de mis mejores compras del año pasado. La amo, me encanta, entonces por eso les tengo que mostrar el libro así. Espero que les haya gustado este nuevo formato. La realidad es que sí quiero que se acerquen un poco más a la lectura porque la lectura da muchísimas herramientas, pero también si de pronto no tienes el tiempo de leerte los libros y de pronto te gusta escuchar este formato, entonces lo creé justamente para eso, para que lo disfrutes, para que te acerques un poquito más a las herramientas y reflexiones que hay en la literatura y que de pronto tú no tienes el tiempo de explorar. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharte este capítulo completo. No olvides que si te gustó y que si quieres seguir viendo nuestros videos, entonces le puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando tenemos nuevos videos. Espero que te haya gustado un montón este nuevo formato. Como les decía, lo voy a hacer una vez al mes porque obviamente tampoco voy tan veloz leyéndome los libros. Igual voy a traer acá libros que ya me he leído anteriormente. Recuerda que estamos en Instagram como @somos.amani. En Spotify y Apple Podcast también puedes encontrar el podcast por si te da pereza verlo en YouTube, y próximamente estaré en TikTok. Yo les estaré avisando, pero creo que ya la próxima semana logro llegar a TikTok. Muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo martes.